tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy tenemos el gusto de tener a Leandro Busato, diputado provincial del Frente de Todos, presidente del bloque justicialista. Vamos a hablar del particular momento de haber ingresado, digamos, el nuevo gobierno en la provincia de Santa Fe con un 2020 muy particular y este 2021 que en realidad se avecina como muy, pero muy preocupante de acuerdo a la opinión de los especialistas. ¿Qué cosas han quedado pendientes a partir de la pandemia? ¿Qué cosas, digamos, uno puede desarrollar? Está la actividad productiva, la disyuntiva permanente entre la salud y la economía en la provincia de Santa Fe. Bueno, todos estos temas con Leandro Busato en minutos aquí en Perfiles de hoy. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo te va? Un gusto. Igualmente, Guillermo, un gusto para mí. ¿Te imaginaste un 2020, 2021 de esta forma o no, en tu vida? No, yo creo que no. Creo que es algo inédito. Hoy lo hablábamos con un compañero antes de llegar al estudio, de que creo que muy pocas veces en la historia los gobiernos han tenido que afrontar un desafío como este. Ni siquiera la pandemia del SIDA ya por los 80 fue tan fuerte en términos de contundencia y con tanta rapidez. Y la verdad es que sinceramente llevamos un año y medio prácticamente en un mundo totalmente distinto, en un país totalmente distinto y obviamente en una provincia muy distinta a la que nosotros pensábamos el 11 de diciembre del 2019 cuando nos tocó volver a gobernar, ¿no? Y si tenés que enumerar qué cosas quedaron pendientes a partir de este fenómeno que excede a todos, ¿no? ¿Qué pensás? Yo creo que hay, en la provincia puntualmente, creo que hay algunas cuestiones que tienen que ver con una problemática, diría, muy profunda respecto a la construcción de un modelo de seguridad democrático distinto. Creo que ese modelo de seguridad democrático tiene varias aristas. Uno es la reconstrucción del tejido social, que en los barrios de Santa Fe y de Rosario fundamentalmente está muy postergada. Y me parece que además también a nivel Argentina y a nivel provincia hay que rediscutir realmente algunas cuestiones que la Argentina tiene que discutir por los próximos 20 años. Claro. Yo creo que estamos en una etapa política muy particular en donde confrontamos permanentemente pasado y presente y nos está obturando eso muchas veces planificar o hablar de futuro. Yo creo que la Argentina tiene que volver a tener la posibilidad de discutir futuro y en eso yo creo que generacionalmente además también uno tiene una responsabilidad que es la de llevar la discusión pensando en los próximos 10 o 20 años. Digo, a ver, teletrabajo, conectividad, Sí. El drama de la producción en términos de no ser ni granero del mundo ni quedarnos fuera de lo que son los mercados externos. Los precios. Los precios. Bueno, ¿qué hacer con problemáticas como las personas que tienen 65, 66, 67 años, terminan su vida laboral y siguen teniendo una vida totalmente activa? Digo, me parece que hay una serie de cuestiones que atañen claramente a la agenda política que no se han podido discutir y que nosotros necesariamente volvemos a retomarla en algún momento y esperemos que sea pronto, ¿no? O sea, dos o tres cosas. Santa Fe no es una isla, primero, ¿no? Segundo, como dirigente político, entraste muy joven a la Cámara de Diputados por aquel sector juvenil, sí, ¿no? Sí. Uno recuerda aquellos tiempos, ¿no? Pero, ¿qué sentís cuando lees en un diario que el INDEC te está diciendo que hay un 42% de pobreza? Bueno, digo, no es una cuestión de los últimos 10 meses ni de la década pasada, sino es una cuestión de décadas de la Argentina. Es decir, vos ¿qué pensás cuando lees esa cifra? Yo creo que como dirigencia política tenemos que replantearnos algunas cosas, porque evidentemente no hemos estado a la altura de las circunstancias para combatir contra uno de los flagelos más importantes que tiene la Argentina y el mundo, que no solamente es la pobreza. La pobreza es la consecuencia necesaria de las políticas de desigualdad. Y yo creo que la dirigencia política argentina tiene que lograr, en torno a 4 o 5 ideas fuerzas, trabajar claramente en políticas de igualdad que permitan progresar y erradicar la pobreza definitivamente. Si vos llegás a 42 puntos de pobreza porcentuales es porque en definitiva tenés ya una base muy amplia de gente que no está pudiendo cumplir con sus metas básicas de vida y que se ha agravado obviamente con el fenómeno de la pandemia.
¿Y el Estado llega? ¿El Estado llega? Mirá, yo creo que uno de los temas que también ha puesto de relieve este virus es golpear fuertemente contra las estructuras constituidas de la sociedad moderna. ¿Qué quiero decirte con esto? A ver. Si nosotros seguimos pensando que el modelo constitutivo de las ciudades como Rosario, Santa Fe o Buenos Aires son el ejemplo a seguir para un país que tiene una extensión territorial enorme, una riqueza productiva fenomenal, pero que concentra en 3 ciudades la distribución del ingreso, no entendimos lo que está pasando. Yo creo que hay que lograr variar claramente las estructuras productivas y las estructuras de organización de la sociedad moderna. Hay que poblar más el campo y es una muy buena oportunidad lo que ha pasado con la pandemia, para demostrarnos que los centros urbanos están literalmente arrasados y abarrotados de gente que huye muchas veces de un interior muy profundo y muy hostil, pero que va a engrosar los cordones de pobreza en las grandes ciudades sin tener la oportunidad de realizar su vida y la de sus hijos. Vos decís, bueno, hay que poblar los campos, pero el campo por ahí se siente acechado por el gobierno nacional. Dice, No, bueno, el campo... retenciones, esto, lo otro, ahora cupos para exportación de carne, es decir, se siente amenazado también el campo. Yo creo que tenemos que dar vuelta a la página en algunas cuestiones. Yo Sí. no concibo que las discusiones sectoriales pasen estrictamente por cuestiones económicas o tributarias. Hay que invitar al campo a que sea parte de un proyecto de país. Eso también la dirigencia política lo tiene que registrar. Yo no digo que tenemos que opinar exactamente igual sobre todos los aspectos, pero no podemos construir un país en donde sectores tan importantes como el agro queden fuera del diseño. Después tenemos que discutir cuál es el rol que ocupa cada uno, cómo compatibilizamos con las necesidades industriales de Argentina, cómo primero cubrimos la demanda interna y después abastecemos el mundo externo. Pero yo creo particularmente que hay que integrar al campo en una visión de país, al campo como otros sectores productivos, ¿no? En una visión de país que nos cobija a todos. Y ahí tengo un tema central. Probemos una política que sea amigable con el sector, que no solamente discuta retenciones un punto más, un punto menos, o que sea cómo abastecemos de dólar al mercado interno. Yo lo que digo es, fijémonos cuál es la política tributaria del sector, propulsemos políticas que tiendan a migrar de las grandes ciudades al campo, démosle pequeñas oportunidades a los pequeños productores y a la familia rural. Digo, hay una idea, por lo menos para mí, acabada y perimida, que es el campo es la oligarquía argentina. Yo creo que el campo es básicamente un sector en donde hay absolutamente una variedad enorme de realidades. Ahora, la mayoría son pequeños productores, familias rurales y gente que labura que muchas veces ve que no rinde lo que hace y que necesita más apoyo del Estado. ¿No puede caer antipático al kirchnerismo este discurso, Leandro? No. ¿No? No, nosotros fuimos siempre un proyecto político que creo que la fortaleza fue interpelar a todos los sectores de la sociedad, hacerlos parte de un proyecto de país. Me parece que tuvimos un amor no correspondido, y un episodio dramático con la 125, Sí. probablemente con un error conceptual y una incomprensión de lo que estaba ocurriendo en el país, y también, lo quiero decir abiertamente, probablemente también con un montaje sobre algunos sectores opositores en la estrategia del agro para terminar confrontando como confrontamos. Ahora, si estamos en el año 2021 y seguimos remontando una discusión 3 años atrás, porque no aprendimos nada. En 2008. Y la verdad es que sinceramente deberíamos haber aprendido todos un poco la lección de que absolutamente nadie termina ganando en una discusión que termina siendo estéril y que, vuelvo a repetir, Guillermo, termina discutiendo coyuntura. Y la Argentina tiene que salir de la idea de que la coyuntura es lo único que moviliza la discusión política. A mí me parece bien discutir temas actuales, Sí. pero en algún momento tenés que dar la posibilidad de discutir los temas futuros. Digo, ¿qué vamos a hacer los jóvenes? Ahora, Yo tengo 41, pero digo, ¿qué van a hacer los sí. pibes de 20 años Sí. que tienen que conciliar formación, capacitación, inserción laboral y tecnología? Digamos, ¿qué vamos a hacer con la gente que no tiene para comer? 42% de velocidad de pobre, más del 50% de una sociedad indigente. ¿Cómo accede esa gente a la educación? Sí. ¿Cómo accede Ahora, a la salud? Digo? ¿Es posible un pacto social con semejante grieta en el país? ¿Es No, posible? yo no ¿Vos? creo que sea posible, yo creo que es necesario. Ah, bueno. Yo creo que escapa ya la cuestión voluntarista de si nos sentamos con el que piensa distinto. Yo creo que es obligatorio. Pero aparte se encajonan ideológicamente. Si yo te pregunto, vos que sos kirchnerista, dentro del espectro peronista, albertista, peronista, justicialista, ¿vos qué me contestás, por ejemplo? No, Si te ubican en un lugar, te ubican en lugares extremos a veces. yo creo particularmente que, vuelvo a repetir, que creo que hay que construir soluciones sobre la base de evitar los preconceptos. Y creo que los preconceptos en esta etapa de la Argentina que necesita reconstruirse tienen que pasar a un segundo plano.
Yo creo que hay que explorar todos los acuerdos necesarios, habidos y por haber. La Argentina no tiene viabilidad y el mundo no tiene viabilidad si no organizamos nuestra vida de otra manera. Insisto, sí. La pandemia, que ha sido una crisis fenomenal en términos sanitarios, pero también económica, política y social, nos permite pensar la salida de la reconstrucción sobre la base de reestructurar la sociedad desde otros lugares. En esa reestructuración de la sociedad tenemos necesariamente que acordar algunas cuestiones, porque no hay margen para que el oficialismo y la oposición transiten carriles que siempre van como un bulevar, una mano de ida y otra de vuelta. Tenemos que ir hacia un lugar, independientemente de que no todas las miradas sean exactamente iguales, porque también se perdería la riqueza de la diversidad en el pensamiento. Sí, ustedes bueno, cuentan con la desventaja, por llamarlo de alguna forma, como se quiera interpretar, ¿no?, de ser minoría en la legislatura. Sí. Pero ¿cuál es la relación con la oposición frente a estos planteos que estás haciendo vos? No, tratamos de que sea una posición o una relación amigable. Cuando uno tiene la obligación de gobernar, no puede tampoco estar susceptible a las críticas de la oposición, porque la oposición también está para eso. Lo que nosotros observamos a veces con preocupación es que un sector de la oposición, fundamentalmente la del Frente Progresista Cívico y Social, todavía no ha asimilado que la provincia está en manos de otro color político y un gobierno que probablemente no tenga la misma mirada sobre los mismos temas. Y en función de eso, utilizan muchas veces la legislatura para tabicar la relación, no para allanarla. Y nosotros en este momento lo que estamos buscando es allanar una relación franca y sincera que también le permita al gobierno avanzar. Yo tengo un planteo que en algún momento creo que lo hemos discutido. Yo creo que la ley de boleta única puede tener virtudes. Ahora, ha tenido un gran defecto. Ha quebrado claramente el mandato constitucional del 62, que le establecía al gobernador tener una mayoría en la Cámara de Diputados que le permita avanzar con decisiones políticas importantes. Y no es una interpretación, es letra exegéticamente constitucional que dice que tenía que tener 28 diputados. Sí, era en momentos históricos distintos también. Sí, bueno, pero la acechanza de los golpes militares necesitaba reforzar, digamos, el poderío del gobierno con una legislatura ante la amenaza de un golpe. En época distinta, Guillermo. Sí, hace un año que estamos tratando, pero escúchame, hace un año que estamos tratando de discutir tres leyes que para nosotros vienen a cambiar claramente el concepto del abordaje de la seguridad pública de Santa Fe. Hace casi un año que estamos discutiendo una ley que permita llevar conectividad a toda la provincia. Santa Fe es la tercera provincia, la segunda en materia económica en orden de importancia, y es la 11ª en niveles de conectividad. Hace un año que estamos discutiendo cuadratura del círculo en algunas cosas que me parece que no tienen que ver solo con la gobernabilidad, tienen que ver con el progresar y con el bienestar de los santafesinos. Y en eso me parece que hay que lograr tener algún nivel de destrabe de la relación. Ahora, esto debe ser un diálogo institucional, ¿no? Porque vos hablabas de leyes de seguridad y, bueno, la ida de boca de Saín pudo haber generado algún encono de tipo personal que impidió que esas leyes se puedan tratar. Sin lugar a dudas, porque si hay algo que también uno tiene que ir aprendiendo, sobre todo en la política, es que las formas sí tienen que ver. ¿Vos te acordás que nosotros al final... No estás de acuerdo con los dichos de Saín en su momento? No, yo salí a pedir perdón en nombre del gobierno santafesino, porque, digamos, valoro muchísimo la capacidad técnica de Marcelo y la formación académica y profesional, pero una cosa no obtura la otra. Una aberración, una barbaridad, un improperio verbal te cuesta una relación política y te impide avanzar cuando alguien que está del otro lado se siente agraviado. Entonces, que vos sepas o que vos es una formación en un tema no te da el derecho a salir vociferando a decir cualquier cosa. Esto hay que decirlo también. Pero hoy en día se justifica un juicio político a un ministro que hoy no. Que no está o no está más como ministro, que no es más ministro. A mí me parece que hay dos cosas distintas. Una cosa es pretender que la oposición comparta los conceptos que nosotros podemos tener de Saín, cosa que nosotros no podemos pretender, que tenga la misma valoración que probablemente tengamos nosotros, y otra cosa es forzar un pronunciamiento institucional sobre un tema que ha terminado abstracto. Hacer un juicio político a un ministro que ya no es ministro es básicamente una aventura jurídica de la que hacia adelante puede tener consecuencias graves si no tenés acorde a la realidad las cosas que están pasando, porque el antecedente que vos fijás desde una comisión como la de juicio político, inaugurando una aventura como esta, puede tener consecuencias futuras, digo, ¿no? Una pausa, ¿te animás? Sí, un ratito más, enseguida regresamos.
Bueno, seguimos en esta charla con Leandro Busato, diputado provincial, presidente del bloque justicialista, bueno, en el 2020, 2021 muy, pero muy difíciles. Bueno, y paseándote por todos los temas, ¿no? Pero, ¿elecciones sí o sí este año? Sí, elecciones sí o sí. Sí o sí. Sí, lo que hay que ver es cuándo realizarlas. Sí, bueno, el decreto de gobierno tiene fecha. Sí, pero probablemente estamos trabajando en un acuerdo político para que se prorroguen naturalmente todo el tiempo que sea necesario, que permita una realización con mayores previsiones sanitarias y obviamente mayor tranquilidad en la población. No, digo porque esto viene de un proceso de discusión, de suspender pasos, no suspender pasos, postergar elecciones, cuando Perú eligió, Ecuador eligió, Estados Unidos eligió. Postergar elecciones me parece que sería una locura, porque además también nos quitaría legitimidad a todo lo que estamos gobernando. Lo que sí está claro que hay que prever un escenario sanitario complejo en la época que pretendían realizarse, digo agosto, fundamentalmente las PASO, y eso nos tendría que permitir un gran acuerdo político para postergarlas al menos un mes, que yo creo que es el objetivo que a esta altura aspiramos con el gobierno provincial, nacional y también con la oposición, ya lo hemos hablado informalmente. Bueno, habrá que ver cómo evoluciona en los próximos días también la situación sanitaria, ¿no? El argumento económico descartado, ¿no? Del gasto de unas PASO, ¿no? En tu criterio. Mirá, el argumento de los gastos de la política es un argumento remanido de algunos sectores que despotrican sistemáticamente, pero que no han ofrecido nunca una solución alternativa. Yo voy a defender siempre la política y voy a defender claramente todo lo que tenga que ver con organizar un proceso electoral, porque entiendo que es el acto sublime de manifestación popular de la población. Me parece que si hay malos políticos, lo que hay que hacer es buscar responsabilidad en los malos políticos, no atentar contra la política. Y yo entiendo que en este momento hay un proceso de cansancio, de desgaste, de agotamiento por parte de los sectores de la sociedad, que hace más de un mes, de un año y meses, que están padeciendo el encierro, la nueva normalidad y las restricciones que el gobierno ha tenido que imponer, yo te diría, con muy poco margen para hacer otra cosa. Pero de ahí a despotricar contra la política o a erosionar el sistema político argentino, me parece que yo no lo voy a hacer nunca, porque soy parte de eso y porque además me considero, digamos, una persona que tiene los mismos valores que puede tener cualquier persona en su casa, con una responsabilidad distinta, digo, ¿no? Omar Perotti ha tenido un margen suficiente de maniobra frente a la pandemia ante el gobierno nacional, o el gobierno nacional es el que fija la pauta y hay un esquema relativo de margen en las provincias. ¿Qué te parece? No, yo creo que ha habido un proceso de menor a mayor responsabilidades provinciales. Cuando las restricciones con el decreto de necesidad y urgencia de Alberto surgieron a partir del 19 de marzo del 2020, hubo muy poco margen para que las provincias pudieran torcer una decisión o adecuar su situación en un comportamiento distinto a lo nacional. Eso con el tiempo se fue graduando y las provincias fueron obteniendo más responsabilidades y más facultades para actuar. Al día de hoy, yo te diría que estamos en un proceso de una mixtura, decisión nacional con más márgenes para que las provincias puedan plantear eventualmente más o menos restricciones en función de la realidad de sus territorios. De todos modos, yo creo que no debe leerse nunca las decisiones políticas de un gobierno provincial ajenas a lo que ocurre en la nación. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que ocurrió en el 2020, la pandemia ya no tiene un proceso de crecimiento en focos. No es un problema del AMBA y de Cava hoy. Los crecimientos se dan exponencialmente en todo el territorio argentino y como tal también requieren decisiones coordinadas de provincia con nación y municipios. Sí, pero el problema comienza con Cava y comienza con el AMBA. Eso fue en 2020. 2020, así empezó. Así empezó. Así Lo que empezó. digo es, hoy, en el 2021, Sí. los procesos de crecimiento exponencial se dan prácticamente proporcionalmente en todos los lugares. Sí. Digo, hubo 3.000 casos, hubo 12.000 en provincia de Buenos Aires, ahora hubo 1.800 en Córdoba, en la misma fecha. Ajá. Y entonces vos ya no tenés margen para decir que esto es un problema de Cava y de AMBA. ¿Qué es lo que ocurrió durante 2020? Durante 2020, si vos recordás, a la ciudad de Santa Fe prácticamente no llegaron casos propios hasta junio, cuando ya había un proceso de explosión en AMBA y en Cava. Hoy no es así. Hoy estamos teniendo crecimiento de casos en Santa Fe y en Rosario
a la par de Cava y de AMBA. Entonces, ahí me parece que hay que tomar decisiones con margen de maniobra propia, pero sin desconectarse de lo que ocurre en la nación, ¿no? Bueno, hablamos de elecciones, bueno, también debuta un tema que vos trabajaste, el tema paridad, ¿no? Absoluta, desde el primero al último. Sí, sí. Sí, contento, me parece que es una medida... Sí. A ver, yo creo que generacionalmente sería para algunos un acto de reparación histórica, las viejas, entre comillas, compañeras que han militado la cuestión de la paridad, la igualdad de género y la diversidad, y para nosotros que somos una generación que ha empalmado con mucha más igualdad el tema, me parece que es una cuestión, yo te diría casi natural, que tenía que plasmarse en una ley para que en algún momento el sistema político no pudiera prescindir de lo que tiene que ser una regla que nos permita avanzar como sociedad, que es la paridad. Bueno, hablamos de elecciones, escuelas también sí, ¿no? Escuelas con clases y con alumnos en la escuela. En la medida de lo posible sí, Guillermo. ¿Sí? Y cuando no se pueda más, cerrar. Mira, yo quiero ser honesto con vos. Sí. Yo creo que solamente una persona que no tiene los pies sobre la tierra puede pensar que nosotros disfrutamos de tener medidas restrictivas, o que el presidente o el gobernador están frotándose las manos para ver cómo cierran un negocio, o clausuran una escuela, o evitan un conglomerado de gente. A nosotros, como gobierno, al presidente, al gobernador, les causa la misma sensación de enfado, de resignación, de preocupación, de bronca tener que cerrar una actividad. Ahora, tenemos una responsabilidad, que es la de tratar que la gente lo pase lo mejor posible en una circunstancia desesperante. Yo prefiero cerrar la escuela un tiempo antes que ver los hospitales o las guardias de los hospitales colapsadas y bolsas de cadáver apiladas en las calles como ha pasado en otros lugares del mundo, no solamente de América Latina. Pasó en Estados Unidos, pasó en Italia, pasó en España, pasó en Francia. Entonces, ¿vamos a poder evitarlo? No lo sé, pero yo creo que hay que hacer todo lo posible para que durante el 2021 tengamos la menor tensión posible en el sistema sanitario, porque lo que te salva no es la escuela, en este caso. Lo que te salva en este caso es tener la posibilidad de responder con el sistema sanitario con la mayor contundencia posible. La escuela hay que priorizarla, obviamente, porque los chicos hace más de un año que no tienen normalidad. Yo tengo mis 2 hijas, todavía no pudieron empezar, pero me parece a mí que hay que lograr priorizar, y en las prioridades el gobierno va siempre a relativizar cualquier actividad que no sea lo sanitario. ¿Te interesaría estar sentado en una banca del Congreso Nacional? Me interesaría, mira, me interesaría... Con absoluta sinceridad. Me interesaría que el peronismo gane las próximas elecciones legislativas. Y si eso me lleva a tener que ser candidato, me interesaría. Pero me parece que el planteo no es estar en una banca. ¿Por qué? Porque yo no soy producto de una circunstancia individual, ni tengo valor en sí mismo como dirigente. Yo expreso unas ideas que son las ideas del Partido Justicialista. Y lo que me gustaría es que el Partido Justicialista gane las próximas elecciones y que tengamos la posibilidad de construir un proyecto de provincia por lo menos por 8 o 12 o 16 años, como ocurrió con otros momentos. Entonces, a mí me gustaría que el peronismo gane las próximas elecciones y me gustaría ser parte de eso. Ser parte puede ser diputado o quedarme en mi casa apoyando al diputado o la diputada. Yo te decía, sentado en una banca, no calienta sillas, sino participar activamente. Dudo que con la personalidad que yo tengo vaya a calentar una silla a algún lado. No caliento la silla ni en mi casa. Imagínate que me parece que siempre yo la política la vivo como una instancia de protagonismo. Lo que digo es, hay que ser muy cuidadoso con las apetencias individuales en tanto y en cuanto no sean parte de una estrategia colectiva. Yo no puedo concebirme a mí en un lugar que no sea como parte de una estrategia colectiva del peronismo. La estrategia colectiva significa kirchnerismo, albertismo, masismo. ¿Por qué separás albertismo de kirchnerismo? ¿Por qué separás albertismo de kirchnerismo? Porque es obvio, la primera vez en la historia que una vicepresidenta nomina a un presidente. Yo no creo en el albertismo, porque no lo cree el presidente además tampoco. El presidente es una persona que tiene cabal conciencia del papel que va a cumplir en la historia argentina. Y es probable que este papel que le toca sea hacer la referencia más clara institucionalmente de un momento coalicionista de nuestro gobierno, no un proceso hegemónico. Los procesos hegemónicos construyen liderazgos encumbrados en los sismos. Los procesos coalicionistas, como el que estamos viviendo en el peronismo en la nación y en la provincia, tienen mucho menos procesos hegemónicos y tienen mucho más participación de distintos sectores.
Y el presidente va administrando y dosificando esos procesos de protagonismo político. En nuestro espacio político es muy importante el presidente, muy importante Cristina, pero también es muy importante Massa, es muy importante la Cámpora, es muy importante el movimiento Evita, es muy importante la Corriente. Es importante que nos encontremos básicamente con los trabajadores. Yo creo que no estamos en un proceso hegemónico. Alberto no piensa en el albertismo. Alberto piensa en básicamente un proyecto de país que fije algunas metas para que en los próximos 20 años tengamos que lidiar menos con algunas cosas que nos ha tocado lidiar recientemente, digo, ¿no? Muchas gracias por la charla, muy amable. Gracias, a vos, como siempre. Bien, pasó Leandro Busato. Bueno, gracias Jaime, gracias Tato, bueno, Maggie en la producción y Agustín. Así que nuestro próximo encuentro aquí en Litus TV.